llamado al servicio en la obra y a servir a Dios comienza como a la edad de los 9 años. Y desde ese entonces comencé a profundizar en mi vida espiritual y es en la edad de la adolescencia donde empiezo a desarrollarme y a servir en muchas áreas, en la iglesia y en misiones. Y ahí comienzo a desarrollarme, a predicar, a cantar, a discipular la juventud. Desde muy temprana edad he tenido afinidad por las palabras del Señor, por poder expresar el Evangelio de Jesucristo y todos esos componentes que nos llevan, ¿verdad?, hacia los principios del reino de Dios. Pero no es hasta mi adolescencia que siento un llamado muy fuerte por el ministerio. Decidí entonces pues irme a prepararme un poco mejor en lo que es la preparación bíblica y estudio la palabra, me certifico en una certificación ministerial. Trabajamos desde muy niños también en muchas áreas del ministerio en la iglesia. Cuando llego a la adolescencia pasa algo muy importante en mi vida. Dios me saca de mi país a hacer misiones y eso fue una transición que marcó mi vida porque me unificó un poco más a poder entender mi identidad y a poder ver hacia dónde el Señor me llevaba. No es hasta que me caso con mi esposo que puedo solidificar el ministerio y comienza una linda etapa. La noche que conocí a mi amado esposo, el Señor me reveló que Él tenía un llamado al pastorado. Y eso fue una noche tan especial porque Dios unificó nuestras vidas ese día, en lo espiritual, en lo sentimental. Y yo me di cuenta que la palabra que Dios le dio era muy similar a la que yo cargaba ya a la edad que yo lo conocí. Cuando la vi predicando en el altar, impactó mi vida, esta joven. Algo ocurrió esa noche que cuando yo salí del servicio y mientras iba hacia mi casa, miré hacia el cielo y dije, esa va a ser la madre de mis hijos. Teníamos el mismo llamado, el mismo propósito, hasta que Dios nos fue llevando a confirmar que nuestras vidas debían unirse. Es ahí donde realmente se unifican ambos llamados al servicio, al evangelismo, a las misiones y finalmente a comenzar el pastorado. Cantábamos, ministrábamos, Dios comenzó a salvar muchas vidas y es ahí donde nos damos cuenta que Dios quería llevarnos un poco más profundo, un poco más allá de la evangelización. Después que regresamos de esta gira evangelística, ya iba a ser casi diciembre, cuando regresamos a Puerto Rico, necesito volver a buscar un trabajo porque el Señor nos había sacado del trabajo secular con, ¿verdad?, una palabra muy certera. Recibo una llamada de un amigo evangelista de aquí de los Estados Unidos, el cual me dice que yo no necesitaba buscar un trabajo secular porque yo estaba a la voluntad de Dios haciendo el ministerio. Y fue allí donde el Señor, a través de una serie de sueños, visiones, palabras proféticas, nos conduce entonces para llegar a Texas en el año 2002. Yo le había dicho al Señor, bueno, Señor, en definitiva, ¿a qué nos traíste aquí a Texas? Porque ya habían pasado unos 3 meses. Y cuando estoy en esa oración, le digo al Señor, Señor, ¿me dices a qué me traíste aquí o yo me regreso a Puerto Rico? Pues cuando regresamos de esa campaña de Matamoros, entro a la casa del pastor Agapito Ávila, donde nos había recibido allá en Tyler. Y cuando me siento en la sala, habían invitado un evangelista de Puerto Rico a ministrar en ese fin de semana. Y en ese preciso momento, el evangelista entra por la puerta, recién llegado al aeropuerto para la campaña, y sin saludar a nadie se para detrás de mí, me pone las manos encima y me dice, me preguntaste a qué te traje aquí a Estados Unidos. Te voy a decir a qué te traje. Te traje a comenzar tu ministerio pastoral. Fue en el año 2002 donde llegamos a la iglesia Templo Sinai, una pequeña iglesia en la ciudad de Arlington, y allí comenzamos nuestro pastorado. Era una iglesia pequeña, pero una iglesia rica en bendiciones, en hermandad. Cuando llegamos a la iglesia había una serie de necesidades y Dios nos llevó a enfocarnos en el propósito de unificar familias, unificar matrimonios. Ellos en cuanto llegaron fue como que
Dios los envió, Dios los mandó. Ellos eran los que tenían que estar ahí en ese momento y las circunstancias que estaba la iglesia y las familias de la iglesia. Al principio las personas empezaban a llamarme pastor, y yo no respondía. Y Brenda me decía, Junior, te están llamando. So que fue un proceso el yo poder asimilar la nueva responsabilidad que asumía. Aunque eran jóvenes, tenían algo muy especial que hacía que la gente se allegara a ellos como si los conociera de siempre. Siendo bien jóvenes, nos enseñaron mucho. Después de haber estado trabajando por lo menos alrededor de 4 años en Templo Sinaí, en esta iglesia de Arlington, Dios nos hace un nuevo llamado para regresar a nuestra isla de Puerto Rico. Eso fue algo muy difícil, una decisión bien difícil la que tuvimos que tomar en ese momento, porque Dios nos pide que hagamos ese movimiento en un momento hermoso. Estábamos viviendo un momento muy bonito en el ministerio. No entendíamos el por qué teníamos que regresar a nuestra isla. Es como venir en un tren a toda velocidad y de momento parar de cantazo. Después de todos estos años, tener esta experiencia evangelística, pastoral, llegar a la isla, empezar otra vez de cero, en un cuartito, Brenda, yo y Ansaid, pequeño. Tomamos la decisión de acercarnos a un ministerio que fue una fuente de apoyo y de crecimiento poderoso. Allí estuvimos en la iglesia Pacto Eterno de Dios con el pastor Arnaldo Ginés. Nos establecimos por alrededor de 3 años y fue un tiempo de crecimiento total donde pudimos bregar con los matrimonios, estar envueltos en la edificación de la casa y servir en todo lo que el pastor vio a bien que pudiéramos servir. Veníamos de estar en la experiencia de una iglesia relativamente pequeña a una iglesia que estaba en un crecimiento, en un avance, y eso, poder verlo, poder digerirlo, poder palparlo de cerca, pues nos da una perspectiva nueva del ministerio en Dios y de las cosas que Dios es capaz de hacer cuando una vida se pone a su servicio. Y yo agradezco mucho ese gesto y esa decisión de nuestro pastor Arnaldo Ginés, porque nos hizo establecernos en Puerto Rico, tomar un tiempo para reflexionar, crecimos en otras áreas y al cabo de 3 años el pastor oró por nosotros, nos despidió para comenzar la misión en Morovis, Puerto Rico. Al cabo de 2 semanas aparece una persona a nuestra casa envuelta en llanto y nos dice que necesitaba entregarnos una palabra de parte de Dios y que con mucha humildad venía. Eran como las 10 de la noche, era un martes, y abrimos la puerta y el Señor entró a nuestro hogar y nos dijo, la palabra que Dios tiene para ustedes son 2 palabras. Es la palabra Morovis y es la palabra gobierno. No sé qué ustedes están orando, no sé qué llamado Dios les tiene aquí, no sé para qué Dios los regresó de Estados Unidos, pero Dios habló a mi corazón y me dijo que le entregara estas 2 palabras. Solamente en fe. Nos paramos frente a la entrada de la ciudad, empezamos a orar, a declarar, y desde ese día, abril 15 del 2009, se comenzaron a abrir miércoles tras miércoles hogares de personas inconversas que querían que pudiéramos llegar a la casa para orar, para adorar. Y es ahí donde se comienzan a abrir las salas de las casas, las marquesinas de las casas, y es así como Dios comienza a darle continuidad a ese gran comienzo de Iglesia Casa de Vida. La experiencia de Casa de Vida es una experiencia que ha marcado mi vida muy profundamente, porque me dio la oportunidad de vivir de primera mano lo que es plantar una iglesia desde cero. Y plantar una iglesia desde cero no es lo mismo que ir a pastorear una iglesia que ya está establecida. Toda esa responsabilidad recae sobre tus hombros de formar esa iglesia desde abajo. Había una necesidad terrible de deserción escolar
de divorcios, de pobreza. En ese entonces Morovi era el tercer pueblo más pobre de Puerto Rico. Así que Dios nos planta en ese lugar para comenzar no solamente a edificar la gente con la palabra de Dios, que era nuestro principal trabajo. Así que establecimos una iglesia fortalecida. La gente comenzó a convertirse, a salvarse, a transformarse. Comenzamos a bautizar en aguas, comenzamos a ser líderes, comenzamos a formar de gente que venía sin propósito, sin visión, sin una misión de vida. Allí se le da develada la visión de vida. Uno de los momentos más difíciles, creo, del ministerio fue transicionar a ser una iglesia sin paredes. Una iglesia sin paredes quiere decir que tuvimos que dejar nuestro edificio físico y comenzar a reunirnos por espacios de 1 año y medio en una cancha que nos brindó el pueblo de Morovi para congregarnos. Es en este tiempo, cuando nos quedamos en el edificio, que nos sumergimos en la comunidad de Villarroca, que empezamos a hacer iglesias sin paredes. Iglesias sin paredes es simplemente saber y entender que la iglesia somos nosotros, ¿ok? La gente que compone la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y para ello tuvimos mucha ayuda del pastor Ezequiel Torres, un gran amigo, quien estuvo dirigiéndonos en este aspecto porque a él le había pasado lo mismo. Así que fue una gran experiencia que él pasó, que nos pudo transmitir a nosotros para que la experiencia de nosotros fuera mucho más sobrellevadera. La dinámica fue muy especial porque teníamos que montar y desmontar todos los domingos la iglesia. Y ver cómo él cargaba un trailer atrás y él mismo bajaba la silla, las acomodaba, todo semana tras semana, ver ese proceso, cómo él podía llegar con una manga larga, quitársela y que ponerse una t-shirt y empezar a pasar máquina de presión. Y aprovechábamos que no solamente teníamos la iglesia como tal delante de nosotros, sino que teníamos toda la comunidad alrededor que nos escuchaba cada domingo. Y fue un momento especial porque evangelizábamos directamente a la comunidad. Me da un poco de nostalgia porque vi el amor grande por las personas y eso me marcó mucho, y la realidad que además de mi pastor, pues es mi gran amigo. A pesar de todos los cambios que en 12 años como iglesia enfrentamos, cambios de gobierno, cambios económicos, el huracán María, la pandemia, enfermedades, situaciones familiares, Dios seguía añadiendo a la iglesia en cada temporada las familias que iban a ser salvas. Te han bendecido, me bendigan. Amén. 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 Qué bien, qué bien. Recuerdo. Gracias porque la iglesia está aquí. Amén. Recuerdo cuando Jerica llegó y oraba y decía, ¿verdad? Que orábamos por su esposo. Y mira, hoy ella va a ser bautizada. Y pudimos tener la dicha de hacer tantos bautismos en agua. Y eso fue de verdad que un tiempo donde yo personalmente me gozaba ver la transformación de la gente y el querer poderse transformar en el Señor. Cuando uno es parte de un llamado que Dios te da, ya no te ciñes tú. Ya tu voluntad no es tuya, es la voluntad de Dios. Así que tú aprendes a escuchar a Dios, aunque no lo entiendas y aunque también la gente no lo entienda. Y en nuestro ministerio, ahora, por tercera vez, Dios nos vuelve a pedir que salgamos de la isla. Después de 12 años de haber establecido esa iglesia en el mejor momento. Llega el 12 de mayo del 2021 y Dios nos da una palabra por un hermano que viene a ministrar a la casa, a la iglesia, y devela una palabra que estremeció nuestra vida. El tiempo que tú le diste se ha cumplido, Señor. Oh, santo Dios. Y han hecho lo que tú quisiste que hicieran. Ahora tiene que seguir otro trabajando en el lugar. 14 de mayo del 2021 pasa algo que
no esperábamos. Después de yo predicar, que hago el llamado, me viene la iluminación de parte de Dios y me dijo el Señor, habla estas palabras. Y me acuerdo clarito que le dije a los dos y le dije a la iglesia, no se enamoren de estos pastores, porque estos pastores no van a durar mucho aquí. Antes que finalice el año, ya Dios se los ha llevado a otro lugar, porque van a levantar otra iglesia en otro lugar que no es aquí. Y a ellos les dije, así dice el Señor, en poco tiempo tienen salida. ¿Para dónde? Dios lo sabe. Después de esta palabra, al cabo de 3 meses, Dios nos mostró hacia dónde nos movíamos, en qué manera lo íbamos a hacer y cómo Él se iba a encargar de todo lo que era la iglesia Casa de Vida. El Señor nos puso en nuestro corazón poder trabajar con la vida de Eduardo Cos. Identificamos que había un ministerio poderoso también en su vida y lo tomamos a nuestro lado y lo empezamos a monitorear, lo empezamos a dirigir, lo mandamos a estudiar teología y ahí lo pusimos a trabajar en el ministerio de tal forma que se convirtió en mi mano derecha. Así que cuando llegó el momento de que el Señor nos hablaba nuevamente de volver a salir de Puerto Rico, entendimos que Eduardo y Erika eran las personas que sentíamos que de parte del Señor eran los que debían seguir el ministerio de Casa de Vida. Hoy ellos son los pastores que ya hace 4 años y medio se han quedado en la obra en Casa de Vida, haciendo un trabajo espectacular, excelente, a quien damos gracias a Dios, honra a su nombre, pero también agradecidos por la vida de Eduardo y de Erika por el gran trabajo que están haciendo en Casa de Vida. Iglesia Café fue la iglesia donde Dios nos conectó. Llegamos y fuimos muy bien recibidos. Un día, el Señor estaba de visita en una iglesia. Por 4 años estuvimos conectados, 3 años de ellos al Ministerio Café, Comunidad de Amor, Fe y Esperanza, de nuestro pastor Richard Martínez. Un día, orando, sentí la necesidad de llamarlos y decirles si ustedes quieren venir, ¿sí? Y quieren estar acá y quieren estar descansando y tomando su tiempo, bienvenido. Y en el proceso de lo que Dios les hable, esta es su casa. Y 1 año laborando también en el servicio en la iglesia Casa de Gracia del pastor Abner Ávila. Hicieron un trabajo magnífico y pues evidentemente la iglesia fue muy bendecida en el tiempo que ellos estuvieron con nosotros. Todavía escuchamos de testimonios de cosas que Dios hizo durante el 2025 mientras ellos estaban liderando y pues está dando fruto definitivamente lo que ellos estuvieron desarrollando. Y ahora un nuevo llamado para una nueva misión. Vida 180 Church. Nuestra visión como iglesia, la iglesia Vida 180 Church, es edificar vidas a través de la palabra del Señor, transformar corazones a través del poder del Espíritu Santo, hacer discípulos que hagan otros discípulos y servir en comunidad. Esa es nuestra encomienda y con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Vida 180 Church te espera.